¿Qué tal? Esta es la segunda parte de la serie de videos sobre la impedancia, donde finalmente responderemos a la pregunta de qué es este concepto. Para mantenerme breve es necesario estar familiarizado con los temas de electricidad básica, números complejos, potencia y trabajo. Por supuesto, también es recomendable haber visto la primera parte donde se trata el tema de sinusoides complejos y de fasores. Para ver el video pueden dar clic en el enlace que pongo en la parte de abajo. Vamos a comenzar con algo que podría parecer un poco fuera de lugar, ¿no? Pensemos en el número 5. ¿No? ¿Es este número un número complejo? La respuesta es sí. Es un número complejo cuya parte imaginaria es cero. Podemos ver entonces al conjunto de los números reales como un subconjunto de los números complejos. Los números complejos son una extensión de los números reales que permiten que el álgebra esté completa. Entonces, de forma análoga, la impedancia es una generalización del concepto de resistencia. Se define como la suma de la resistencia, que es la parte real, y la reactancia, que es la parte imaginaria. Podemos ver entonces que la resistencia como la conocemos es tan solo un caso particular de la impedancia, con una reactancia igual a cero, de la misma forma que los números reales son números complejos de parte imaginaria nula. La ley de Ohm para la impedancia tiene la misma estructura. La única diferencia es que los circunflejos denotan funciones de voltaje y corrientes complejas. Como mencioné en la primera parte, los voltajes y corrientes que podemos medir experimentalmente son la parte real de las funciones complejas, respectivamente. Aquí la idea de tener una variable imaginaria para medir un parámetro del mundo real puede seguir chocando con la intuición, pero más adelante al explicar lo que es la reactancia se verá el por qué es muy útil y un tanto intuitivo considerarla como una especie de resistencia imaginaria. Comenzamos repasando la parte más intuitiva, que es la resistencia. La resistencia eléctrica es una medida de la oposición al movimiento de los electrones a través de un medio material. La resistencia para un medio cilíndrico depende de tres factores, que son su área transversal, su longitud y su resistividad. Pero ¿de dónde viene esta resistividad? Bien, resulta que si consideramos las ecuaciones de Maxwell, la verdadera forma de la ley de Ohm es esta. Entonces, la resistividad es el factor de escalamiento entre el vector de campo eléctrico a través del material y el vector de densidad de corriente en el medio. Tomando en cuenta que la magnitud de un campo eléctrico uniforme es igual al voltaje sobre la longitud y que la magnitud del vector de densidad de corriente es igual a la corriente sobre el área transversal, llegamos a la siguiente expresión, que si nos damos cuenta no es más que lo que se conoce como la ley de Ohm macroscópica, o la forma más común de esta ley. La ley de Ohm para la corriente continua relaciona a la corriente con el voltaje a través de la resistencia, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ocurre en corriente alterna? ¿No? Para el caso de corriente alterna, la ley de Ohm sigue cumpliéndose con las diferencias de que tanto el voltaje y la corriente son funciones que dependen del tiempo. Y curiosamente, la resistencia es una función que depende de la frecuencia. En algunos videos aquí en YouTube cometen el error de definir a la impedancia simplemente como la resistencia en corriente alterna. Y esto no es correcto. La resistencia, que como ya dijimos es la parte real de la impedancia en corriente alterna, es todo un tema aparte. Para simplificar las cosas vamos a ignorar el llamado efecto pelicular, que es el culpable de la dependencia de la resistencia a la frecuencia. Este efecto provoca una reducción del área transversal y conforme incrementa la frecuencia. Este efecto es muy interesante, pero no vamos a tratarlo a detalle aquí.
simplemente vamos a suponer que la resistencia para este circuito es constante. Ahora, ya describimos a la resistencia de acuerdo a sus principios físicos fundamentales. Sin embargo, aquí lo que quiero hacer es un énfasis en la interpretación de la resistencia únicamente a partir de sus efectos observables. Es decir, em, lo que queremos hacer aquí es hacernos de una intuición de lo que el resistor está provocando a la corriente al ser alimentado por un voltaje. Entonces, aquí lo que tenemos es un circuito con una fuente de voltaje alterna, con una amplitud de 5 volts y una frecuencia omega, y un resistor de 4 ohms. Despegando la función de corriente en la ley de Ohm, podemos ver que la corriente es igual a una versión escalada de el voltaje de entrada. Incluso si no conociéramos la ley de Ohm, podríamos deducir este comportamiento observando a la corriente y el voltaje en un osciloscopio. Como podemos ver en esta gráfica, la señal de corriente en verde no es más que una versión escalada de la señal de voltaje en azul, que es justamente lo que describe la ley de Ohm al despejar la corriente. Hacernos de esta intuición nos va a facilitar mucho entender lo que es la reactancia. Pero antes de pasar a ella, tenemos que hacer una pregunta importante. ¿Qué es lo que ocurre con la potencia en este circuito? La potencia instantánea está definido como el producto de la función del voltaje con la función de corriente, mientras que el trabajo realizado, que es la energía disipada por el dispositivo, es igual a la integral en un periodo de la función de potencia instantánea. Como se podía esperar, la energía disipada toma un valor positivo mayor que cero, que interpretamos físicamente como el trabajo realizado en forma de calor por el resistor. Ahora, ¿qué es lo que ocurre si nosotros sustituimos a este resistor por un capacitor? Bien, la reactancia capacitiva asociada a este capacitor va a ser igual a menos 1 sobre el producto de la frecuencia angular por la capacitancia. Vemos que hay una relación inversamente proporcional entre la reactancia y la frecuencia angular. Es por eso que si esta frecuencia angular es prácticamente cero, como en el caso de las componentes de DC, la reactancia capacitiva es prácticamente infinita. Es por eso que los capacitores se utilizan para desacoplar las señales de corriente directa de una señal de frecuencia. Ahora, ¿qué ocurre con la corriente en este caso? Como podemos ver, existe también un escalamiento con la función de corriente. Sin embargo, existe un efecto diferente. Aquí lo que estamos viendo es que hay un adelanto de fase de 90 grados de la corriente con respecto a la señal de voltaje. Para poder modelar este comportamiento requerimos de la forma compleja de la ley de Ohm, y es por eso que en este caso estamos viendo aquí la notación de circunflejos que denotan que estas funciones son complejas, tienen dos componentes. Ahora, esta diferencia de fase de 90 grados produce un efecto muy interesante en la potencia instantánea, puesto que estas dos funciones están en cuadratura. Esto significa que guardan una relación de fase de 90 grados, una con respecto a la otra. El producto de estas señales en cuadratura es otra señal senoidal. Esto significa que cuando integramos para obtener la energía disipada a lo largo de un periodo, lo que resulta es que la energía total disipada es cero. Y este efecto podemos interpretarlo físicamente como un proceso de almacenamiento y liberación de energía a lo largo del tiempo. Por supuesto, en la práctica, los capacitores tienen una pequeña pérdida en el dieléctrico, lo que hace que la energía total disipada sea pequeña, pero diferente de cero. Pero en este caso, en el caso ideal,
no existe una disipación de energía. Para el caso de los inductores, la historia es muy similar. La reactancia inductiva en este caso es igual a la frecuencia angular por la inductancia de la bobina. Como puede intuirse, una bobina presenta reactancia cero para una señal de DC, lo que significa que se comporta como un circuito abierto en este caso. En cuanto a sus efectos físicos, observamos también que el inductor produce este efecto de escalamiento que se manifiesta como una atenuación entre las señales de voltaje y la señal de corriente, aunque en este caso existe un atraso de 90 grados entre el voltaje y la corriente. Al tener nuevamente un producto de señales sinusoidales en cuadratura, la potencia instantánea resultante es otra señal sinusoidal, por lo que la energía disipada, en este caso como calor también, es cero, ¿no? La fusión de potencia también nos muestra el proceso de almacenamiento y liberación de energía, en este caso en forma de campo magnético en la bobina. Por supuesto, en la práctica, la resistencia asociada al devanado del inductor provoca una pequeña disipación de calor. Ahora que hemos visto los efectos de la reactancia inductiva y capacitiva, podemos entender por qué es útil interpretar a la reactancia como una resistencia imaginaria, ya que a pesar de que existe un efecto análogo a la resistencia en la corriente alterna, no existe como tal una disipación de energía en forma de calor. Esto por supuesto en el caso ideal. Otra razón por la que es útil representar a la impedancia como un número complejo es porque el ángulo asociado a su representación polar representa físicamente el desfasamiento entre la corriente y el voltaje. Ok, hasta acá quedan dos preguntas fundamentales. ¿Qué ocurre con la potencia cuando se tiene tanto resistencia como reactancia? ¿Y cuál es el origen de las expresiones matemáticas para la reactancia? Bueno, estas serán cuestiones que vamos a responder en la tercera parte de esta serie. Y como siempre las referencias de este video y sobre todo para entrar un poco a más detalle. Está de nuevo Fundamentos de Circuitos Eléctricos, tercera edición de Charles Alexander y Matthew Sadiku. Los capítulos, bueno, el capítulo 9, la sección 9.5, que es de impedancia y admitancia. El capítulo 11 de análisis de potencia en AC. Y para entrar un poco más detalle a las cuestiones electromagnéticas, recomiendo Elementos de Electromagnetismo, tercera edición, también de Matthew Sadiku. En la sección 10.6 de ondas planas en buenos conductores.